que se ha tratado de que se compatibilicen. El día de ayer nos señalaba eso un entrevistado diciendo, bueno, sí, nada menos que el general Mora, diciendo, han habido conversaciones y más o menos entendimientos relativos entre el Ministerio de Educación, el gobierno y la comisión del Parlamento, la Comisión de Educación. Sin embargo, las reacciones continúan y también hemos tenido al representante, al presidente de la ANR, de la Asamblea Nacional de Rectores, que la verdad, todas estas conversaciones a lo que nos van llevando es al temor de que las posiciones se radicalizan y finalmente no vamos a llegar a un acuerdo, con lo cual sería lamentable, porque todos convienen en que sí es necesaria hacer una reforma, una transformación a la altura de las necesidades del desarrollo de la educación superior, no solamente universitaria, dicho sea de paso. Doctor Luis Solari, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Don Ricardo, bienvenido. Don ya, porque ya tiene carne, o sea que es don Ricardo. No le va a usar, es un hombre joven, esto del don siempre envejece. Todos somos jóvenes, al fin y al cabo. Buenos días, doctor. Buen día a los televidentes y a los oyentes. Bueno, con serie de entredichos, en realidad comenzaremos por el final. ¿Qué es lo que habría que hacer? El presidente tendría que salir en una conferencia, en una declaración, y decir, muy bien, todos estamos de acuerdo en que hay que actualizar el sistema universitario, pero no, todos estamos de acuerdo, sí. Entonces, sentémonos juntos a hacer esto juntos. Como la ley de los semolenteros, como la ley del Ministerio de Defensa, hagamos las cosas todos juntos. Y eso es lo que todos esperamos que suceda. Sí, pero usted sabe que Fuente Ovejuna pues tiene sus limitaciones. Pero no sucede. Porque Fuente Ovejuna no termina en un decreto, en una ley universitaria. No se trata de decretos. Parece que en el propio Congreso, en el Ministerio y en el Consejo de Ministros, la última norma que se lee es la Constitución. ¿Qué dice la Constitución respecto a las políticas de salud? El Estado determina la política nacional de salud. ¿Y qué dice sobre la educación? El Estado coordina la política educativa. No dice que la determina. ¿Y por qué no dice que la determina? Porque todos los tratados de derechos humanos, la Constitución, la ley de educación, dicen que los primeros educadores de los hijos son los padres de familia. Y ellos tienen, en las normas peruanas, el derecho a escoger los centros de educación de su preferencia. Entonces, por eso es que el Estado no puede determinar la política educativa. Aún más, en la ley de reforma universitaria y en el proyecto de superintendencia que ha mandado el Ejecutivo, dicen que el Poder Ejecutivo, la burocracia, el Ministerio de Educación va a fijar las condiciones para la apertura de las universidades. ¿Y qué dice la Constitución? Dice, la ley fija las condiciones para abrir una universidad. ¿Y por qué la universidad, y por qué la Constitución dice la ley? Porque la ley la hacen los congresistas y ellos representan a las familias y a los padres de familia que han votado por ellos. Entonces, por eso es que en la ley de educación, gente sabia, el Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, el padre Ricardo Morales, se redactó un texto que dice que las políticas educativas en el Perú se hacen en base al Consejo Nacional de Educación y que esas políticas se hacen mediante diálogo nacional y consenso democrático. Sí. Entonces, esta cuestión fundamental en este momento no se está cumpliendo. Y como no se está cumpliendo... Ni se va a cumplir. Bueno, es que estamos en Porque siempre estamos sobre urgencias, en primer lugar. El Consejo Nacional de Educación es muy respetable, pero desgraciadamente pues es solamente consultivo. Efectivamente. Y se demora mucho, no porque no quiera, sino simplemente de ser oído, no lo escuchan pues lo suficiente. Y en general, las urgencias en materia educacional son, como usted bien lo sabe, lo mismo que en el caso de salud, exigen una resolución inmediata. Sí, pues, para poder trabajar al mediano y largo plazo, es precisamente donde empieza este tema legislativo. Pero precisamente... ¿Cuántas veces se han intentado establecer conversaciones? Dígame la verdad. ¿Ninguna? ¿Cuántos? No, por favor. En el tema universitario, desde hace muchos años se está tratando de conseguir ciertos consensos determinados, conviniendo en que no puede haber una proliferación de universidades. Pero cualquier candidato, el de Ayacaja o el de Washington, peruanos en el extranjero, van a plantear que su provincia necesita una universidad.
Entonces eso, 130 y tantas universidades. 139. Podrían multiplicarse, porque vamos a llegar a universidades distritales y también universidades de barrio. ¿Por qué no tenemos una universidad de Miraflores? ¿Por qué no tenemos una universidad de Tayacaja? Que esta sí ha sido reclamada. Es decir, comprende usted que estamos en un juego perverso, porque no es cuestión ya de consulta, es cuestión de partir, ni de constitución, es de partir de decir, oiga, ¿qué cosa queremos hacer con la educación? Así es. Precisamente, si nos que no son solamente los padres de familia. Si nos preguntamos qué cosa queremos hacer con la educación, la respuesta debería ser sentarnos juntos y trabajemos juntos, ¿no es cierto? O sea, bueno, ahí está, pues tenemos... Ese es el problema que... Ese es el problema, tenemos el plan, pues ese es el problema que en este momento no sucede. Fíjese, las universidades católicas hemos publicado un comunicado... lo hemos leído. El 29 del mes pasado y el 9 de este mes hemos presentado una declaración. Nadie ha convocado a ninguna universidad católica para conversar sobre la cuestión. Pero hay que señalarlo. Entonces, eso suena muy bien, de verdad. Todos quisiéramos que fuera así, que nos entendiéramos en una mesa redonda, todos los comprometidos en un problema, pero la realidad nos dice, en un país como el nuestro, más todavía, que no nos vamos a poner de acuerdo, que va a tomar mucho tiempo. Y la realidad nos dice que la calidad de la educación en nuestro país, en las universidades sobre todo, cada día es menor y menor y menor. Bueno, el ranking Cuacarel hicimos que acaba de salir dice que no. O sea, casualmente, No. En Latinoamérica de 300 tenemos un grupo muy pequeño de universidades peruanas ahí. Es que en el año 2011 habían 3 nada más peruanas y en el 2014 hay 16. Los procesos de acreditación educativa en el Perú universitario han comenzado hace 5 años. 5 años. ¿Y qué hemos tenido en los últimos 30 años? Del 68 al 80, 12 años, los militares apropiados de las universidades. Del 90 al 2000, una dictadura civil apropiada de las universidades, la hiperinflación y la inflación del presidente Belaúnde. O sea, nosotros tenemos un hueco de 30 años en el proceso. Tenemos que convenir en que necesitamos universidades todos estamos privadas. de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Pero a su vez necesitamos que el Estado no solo supervise, sino que el Estado tenga también una propia estrategia para desarrollar la educación pública. Por supuesto. Y por supuesto también colaborar, premiar y ayudar a aquellas universidades que bien lo merecen, ¿no es cierto? Sí. Y a su vez vigilar al Congreso, que es por donde no se ejerce el magisterio, sino la improvisación y el interés político. Si usted es representante de Corochochochay, va a decir no a quienes lo eligieron de ninguna manera. Por esa razón es que además porque de repente es socio usted en Corochochochay de quienes están haciendo la universidad. Por eso es que hay 130 parlamentarios, pues no todos los proyectos para crear universidades pasan. Pero la realidad, don Raúl, es que el Estado sí pues tiene todas esas prerrogativas, pero no puede hacerlo al margen de la ley. Por ejemplo, en el proyecto de ley universitaria aparece cesan automáticamente todos los rectores y todas las autoridades y los decanos y todo el mundo. ¿Por qué? Si están elegidos de acuerdo a la ley. Eso es un golpe de Estado a las universidades. No, claro. Entonces ¿Por qué razón ahí convengamos en que se necesita debate y gradualidad. Claro. Eso también está en el proyecto del Ejecutivo. ¿Por qué el Estado pretende dictar directamente las normas para vivir en la universidad? Le pregunto una cosa, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre el papel y la actuación de la Asamblea Nacional de Rectores? Bueno, la Asamblea Nacional de Rectores tiene límites que la ley le pone para actuar. O sea, si nosotros vemos el sistema universitario como un edificio de 139 departamentos, entre comillas universidades ahora, y hay 20 que tienen los pisos reventados, las tuberías rotas, uno agarra y arregla. Oye, ¿sabes qué? Nadie tiene la facultad para arreglar. Démosle la facultad. Pero uno no dinamita el edificio, uno no dinamita el sistema universitario peruano para decir voy a hacer todo de nuevo. El Estado tiene derechos y privilegios, por supuesto, pero dentro de la ley. Si acá dice que el Estado coordina la política educativa universitaria la tiene que coordinar. No la puede crear a su antojo. No puede decir desde mañana elecciones con voto universal en las universidades y que las universidades se conviertan en pasto de los partidos políticos. Pues eso es precisamente de lo que nos hemos librado que había en la universidad de los 60, ¿no? Los partidos, las universidades
pasto de los partidos, no queremos universidades pasto de los partidos políticos, no queremos que se dé un universidad de pasto de los comerciantes. Por supuesto. No queremos que sea pasto precisamente de quienes no tienen el mínimo de requisitos. Totalmente de acuerdo. Mire la revolución que se está produciendo en el mundo entero con respecto a la educación universitaria, que es precisamente ese ángulo simple y llanamente comercial, no universitario ni constructivo. Bueno, la universidad hoy día tiene 3 demandas nuevas que han aparecido. Una es la cantidad de conocimiento que se produce. 2, la globalización. Hoy día una universidad que forma como en los 70 ya no va a ninguna parte. Así es. Y 3, adentro de nuestro país hay una nueva demanda por estudiar. Mire, en América Latina, en el estudio que ha salido en diciembre del 2013, que parece que antes teníamos en América Latina 2.300 estudiantes por 100.000 habitantes. Hoy día tenemos 3.000 y pico. Así es. 40% de aumento. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere estudiar. ¿Y qué ha hecho el Estado? No ha hecho la oferta suficiente. Claro, abandonada totalmente la universidad. A ver, pero no solo la universidad, ojo, porque entre secundaria y universidad tenemos todo un rango de profesionalización que no se está planteando de manera orgánica y en función del desarrollo. Mire, San Marcos tiene... Allí la iniciativa privada puede ser muy importante. Sí, no solamente concentrada en universidades. En el Perú, 2/3 de los estudiantes universitarios estudian en las universidades privadas. Y en todas partes del mundo es la misma proporción, porque los estados no tienen dinero suficiente ni posibilidades de cubrir la demanda de las familias y de los jóvenes para formarse. Pero tiene que ser pues en el marco de la ley. Nosotros no estamos en contra de un sistema universitario reformado, pero ¿por qué no lo hacemos entre todos? ¿Por qué para la ley de molienteros se llaman los molienteros, a la Fuerza Armada para la ley de defensa, y para este tema, que es el sitio donde se forman los jóvenes y el futuro de la patria, ahí no? Entonces nos llama la atención. Si leemos atentamente los comunicados de la ANR, la verdad que era bien difícil llamarlos, pues, bueno, en un plan de belicosidad y decir, eso es una barbaridad. Imagínense, es que si todos los proyectos de ley dicen, mañana se cierra EPP, usted tiene derecho pues a protestar. Sí, pero todos los proyectos de ley no es así. Todos los proyectos de ley dicen que se cierran todas las universidades. No, por favor. Dice que se cierra la ANR. De la noche a la mañana. Todos los proyectos no son todas las universidades, es la ANR. Bueno, ahí está. Por eso le preguntaba cuál es su opinión al respecto. Le vuelvo a decir, la ANR no tiene las herramientas legales suficientes para intervenir y cerrar. No tiene. Fortalezcámosla, desaparezcámosla, pero en fin, pues, eso no significa que va a desaparecer las universidades. Bueno, es que si usted dice a la publicación de la ley cesan las asambleas universitarias y cesan todas las autoridades que tienen que ser renovadas en 90 días, ¿qué va a pasar con el sistema universitario peruano? ¿Qué queremos? Que el Estado se apropie de las universidades. ¿Usted acepta que hay diferencias entre lo que plantea la Comisión del Parlamento y lo que propone el proyecto del Ejecutivo? Bueno, los dos, sobre todo el del Ejecutivo, plantea que personas que nunca han gestionado una universidad se hagan cargo del sistema universitario peruano, porque les exige como requisito solamente haber sido docentes. Y usted comprenderá que 40 años de docente universitario no da experiencia en gestión académica ni en gestión administrativa, ¿no? Pero la principal objeción que yo tengo con el proyecto del Ejecutivo es que da la impresión de que no lo ha leído ni el presidente, ni el Consejo de Ministros, ni nadie, ni siquiera los sellos que están al costado. ¿Y sabe por qué? Porque aquí hay un cálculo de porcentajes de universidades formadas y sin formar, donde se ha inventado que 70 y tantos es el 40% de 140. O sea, el ministro de Educación es economista. Entonces uno lee el sustento de este proyecto. Dice, por ejemplo, que la baja empleabilidad de los estudiantes peruanos se debe a la mala calidad de las universidades. ¿Y dónde está el estudio que demuestre eso? No, señor, se debe a que el 65% de la economía peruana es informal. Un 100% de estudiantes salen de universidades formales y quieren que un sistema y un mercado, un 65% informal, los absorba. ¿Dónde está eso? Pero no me diga que la calidad de los estudiantes de todas las universidades, con las excepciones, por supuesto, que conocemos y que están reconocidas en ese ranking al que usted hacía alusión, hay un gran porcentaje a los que su cartón no les sirve de nada. ¿Cómo es posible que sabe, hace poco se denunciaba un caso de supuesta discriminación porque una institución decía
queremos contratar profesionales provenientes de estas universidades. Lo hacen porque las demás no alcanzan el nivel académico profesional. Simplemente hay un mercado. Sí, pues. Entonces, ¿y eso se hace dinamitar los sistemas universitarios? No, mejorándolo. No se arregla. Nadie quiere dinamitar, pues, por favor. Eso es presentar, pues, justamente al lobo feroz, siendo que no es una caperucita, pero ¿Cuál es el argumento principal para este tipo de intervenciones? Que necesitamos una universidad a la altura de los tiempos. Pero ¿cuál es el argumento? Y quienes se opongan a ello, en realidad son retardatarios. El argumento es que la calidad universitaria en el Perú es una porquería. Sí, pues, pero si el general Mora hoy, o nosotros, usted, don Raúl, que ha sido paciente, ¿quiénes lo han atendido? ¿Médicos peruanos? ¿Quién ha construido este edificio? ¿Ingenieros peruanos? Todos son de las universidades peruanas. Entonces, ¿por qué hoy día se le echa tanto barro? Muchos de esos profesionales, justamente por certificación, han validado sus estudios en el exterior. Claro. Y ahí hay una diferenciación muy marcada. Los que pueden. Entonces, no, pero es que el sistema debiera permitir entonces una certificación con validación internacional, etcétera. Ese sistema solamente tiene 5 años en el Perú. ¿Cuánto tiempo tiene? Lamentablemente no estamos en el Congreso, no somos especialistas en último minuto y finalmente esto. Yo convengo con usted en que es necesario reunirse. ¿Se ha reunido usted con el ministro? ¿Se han reunido todos los directivos de las iglesias cristianas? Nadie nos... ¿No han sido llamados? ¿No han elevado una oración para que los reciban? varios sahumerios y procesiones. Bueno, vamos a decir que el ministro debe estar escuchando. Digamos que invite a los rectores una vez más. Esto necesita, eso es lo que dice la ley de educación. Y aquí la propuesta del doctor Solari es invitemos a los padres de familia. Claro. Que hagamos por lo pronto. ¿Qué opinan los padres de familia respecto a las universidades? Todos queremos que esto se resuelva, pero no se resuelve al caballazo, pues definitivamente. Muchas gracias. Gracias también. Luis Solari, nos están llamando la atención y nos dicen que incluso nos pueden vetar. O sea que nos van a cerrar, no la universidad, pero sí. Le van a poner una superintendencia. Van a cerrar la cabina y etcétera. Por lo menos que lean pues lo que firman. Este proyecto de ley no. Bueno.